Quiero presentarles a mi siguiente invitado. Él se llama Marcos Pekel, es colombiano, es columnista, analista y asesor sobre temas internacionales y de Medio Oriente, diversos medios de comunicación y organismos en Colombia y en el exterior. Tiene una maestría en ingeniería de la Universidad McGill de Canadá, un pregrado en ingeniería electrónica en el Institute of Technology de Haifa, en Israel. Además, alguien conocedor de relaciones internacionales. Marco, bienvenido a Panamá. Muy buenos días, qué gusto saludar a todos los que nos están viendo y oyendo en Panamá. Gracias, Hernán, por la invitación. Marcos, una situación que hizo crisis, esta de los refugiados y los inmigrantes, y ha provocado una especie de tira y afloja internacional entre Panamá y Colombia, en una de las fronteras yo creo que más porosas de todo el continente americano. Porosas es un decir, porque los Sí, es un poros son decir. muy complicados de atravesar, pero hay que entender una cosa, Hernán, esto no es una situación nueva, es una situación que viene de muchísimos años. Hizo crisis ahora por las cifras, el tema de la pandemia, el clima y la situación cada vez peor que se vive en los tres países principales que están eh, creando estos migrantes, Cuba, Venezuela, Haití, más los que vienen de África. Pero la situación es muy vieja. Desde hace años vienen los migrantes, llegan por distintas rutas a la frontera de Colombia y Panamá, cruzan por el tapón del Darién y comienzan su travesía hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pero acá hay que entender una cosa. Lo que buscan los países acá no es solucionar el problema. Lo que buscan es pasárselo al otro y luego pasárselo al otro y luego pasárselo al otro hasta que lleguen a la frontera de Estados Unidos y ahí ver a Estados Unidos qué hace con ellos o México. Pero sí, es una situación vieja que hizo crisis por las cifras tan grandes, porque hubo un represamiento en la frontera y eso generó que las olas migratorias se represaran allá. ¿Quién está detrás de esto y quién transporta a esas personas hasta la frontera con Panamá, pasando por territorios de paramilitares, pasando por territorios manejados por guerrilleros, pasando por territorios que son realmente unas bombas de tiempo y que tiene que tener algún ente protector para que esta gente pase por todo el territorio colombiano? Sí, valía la pena comenzar diciendo que la gente que hace esto lo hace porque quieren realmente una vida mejor. Usted no puede pensar en que en Cuba o en Venezuela la gente vive en Haití. Una vez toman la decisión, sí hay redes transnacionales de crimen organizado que controlan las distintas rutas. Hay unos africanos que llegan a Brasil, de Brasil cruzan por Tabatinga, Leticia, a Colombia, o de Brasil cruzan a Ecuador y luego llegan a Colombia, cruzan todo el territorio nacional, en muchos casos a pie, en otros casos en algún tipo de transporte. Todas esas rutas las controlan bandas criminales de distinta índole. Acá hacen negocio. Acá los que controlan el sur del país, especialmente bandas narcotraficantes, las disidencias de las FARC, en el norte, en la frontera ya con Panamá está el cartel del Golfo y otros carteles criminales. Todos son bandas criminales que se aprovechan de la necesidad de estos migrantes, les sacan todo lo que más pueden, en muchos casos son víctimas de violencia, son víctimas de violencia sexual y eventualmente son los que en últimas les proveen los medios para que puedan llegar a la frontera con Panamá y después cruzar a Panamá y después seguir adelante y llegan allá y los carteles mexicanos los están esperando. Bueno, supuestamente hoy deben anunciar cuántos van a poder pasar, pues esa es la solución, tener estos números clausus para ir a cuentagotas pasando esta gente y cómo están las condiciones de esa gente en Colombia. Me encantó esa expresión números clausus, no había pensado, pero exactamente de eso se trata. Y mire, por más números clausus que pongan al final del día, esto es todo una trama ilegal. O sea, que el gobierno colombiano y el gobierno de Panamá, se han reunido recientemente, hasta los cancilleres, pueden acordar una cifra. ¿Y qué? De los que quieran pasar van a ver cómo pasan por otro lado o hay Claro. barcos que están ofreciendo el servicio y que no van a seguir los reglamentos de los gobiernos porque no les interesa. Al final del día, lo que está tratando de hacer, como le dije ya a usted, es que Colombia le pase el problema a Panamá lo más pronto posible y regulado, porque la verdad las cifras son muchas. El problema es que ese represamiento siga creciendo
en Necoclí o en la frontera con Panamá y Colombia y que se vuelva una crisis mucho mayor de lo que ya por sí es. Pero ese acuerdo realmente no significa mucho. Es obviamente que le garantiza a algunos que van a pasar, pero otros van a seguir pasando por Claro. encima de esos números clausos. Porque usted el viernes dijo algo en radio aquí en Panamá, que este número podía llegar a ser hasta de 70.000 personas. Yo creo que más. Eh, los que están, según cifras que maneja Migración Colombia, que es una organización bastante seria, eh, los que están cruzando la frontera con Ecuador, principalmente en este momento, en distintos lugares, pero la frontera de Colombia y Ecuador, desde que se empezó la pandemia, prácticamente quedó cerrada. Igual seguían cruzando, o sea, acá muestra Claro. la naturaleza del tema. Están llegando muchísimos haitianos de Chile. No sé, usted sabe que en Chile en algún momento llegó a haber miles de haitianos, fueron allá a trabajar y consiguieron trabajo en Chile, algún tipo de protección temporal. Hoy en día no tienen trabajo y están saliendo de Chile para llegar a Estados Unidos. Entonces, debido a la pandemia, se aceleró el tráfico de haitianos. Luego usted tiene la misma situación en Haití, que no es, ni siquiera es un país. Luego usted tiene Cuba y Venezuela, que no le ofrecen nada a sus jóvenes, nada. Y Venezuela, pues obviamente el flujo migratorio está incrementándose cada vez más. Y Colombia, pues tiene 2 millones de refugiados venezolanos, pero no puede tampoco acogerlos a todos. Entonces el flujo va a crecer y va a seguir creciendo. Y una vez la pandemia ceda un poco, más aún, o sea que estamos hablando de cifras muy grandes. Yo creo que las cifras exactas no las tenemos, pero sí son decenas de miles, Hernán. Esto, ¿qué solución tiene? ¿Se soluciona en el origen? ¿Se soluciona que Estados Unidos permita la entrada de esta gente? Es decir, ¿cuál es la solución? Porque Messi, en un momento en el cual estamos rascando el bolsillo para contar centavos, que llegue esta migración tan grande a los países, no hay dinero para mantener. mire, uno puede ser poco cínico al ver este problema, como todo el tiempo ha existido el problema y solo Sí, ahora se volvió crisis. Me decía alguien a mí acá que un problema que no tiene solución deja de ser un problema. Entonces, en la medida que volvamos al flujo normal, nadie se va a enterar ni siquiera, que es lo que ha habido por años. Por años, nosotros acá nos preguntamos en Colombia cómo después le queda refugiados de Bangladesh, en Urabá, o refugiados de Eritrea, cómo llegaron allá. Pero llegaban y se iban y como digo, le pasamos el problema al otro. Eh, yo creo que es un problema que no tiene solución. Lo que sí tiene es a mejorar un poco la situación de refugiados. Los países no pueden aplicar medidas arbitrarias, hay convenciones que protegen a estos migrantes. Eh, lo que están tratando de hacer Colombia, de abrir una defensoría del pueblo en Ecoclí, y lo que ha hecho Panamá también al respecto, pues sí mejora un poco la situación. Esos son pañitos de agua tibia de un problema que va a seguir, porque en origen usted ve a una nacional tema de Venezuela, o usted ve una nacional al problema de Cuba, o al problema de Eritrea, o al problema de Haití. No, y ellos van a seguir saliendo y van a seguir buscando el sueño americano. Así cierren la frontera, el imaginario de que existe ese sueño americano jala a los migrantes, las bandas criminales se lucran, y nuestros países son frágiles. Por lo tanto, solución como tal, como usted dice, no hay. puede provocar esto reacciones xenófobas en países tradicionalmente de migrantes como es Colombia. No en la medida que se quede el problema ya en la frontera con Panamá, que ese es un país, una zona donde nadie en Colombia conoce. Sí. Aquí la gente está conociendo de geografía en este momento al leer la noticia. O sea, si usted no tiene a los migrantes en las calles de Bogotá o de Medellín, o yo me imagino en las calles de Ciudad de Panamá, no. Pero si los llega a tener ahí, podría, claro. Bueno, Marcos Pekel, como siempre un placer tenerle aquí en Panamá. Fue un gusto compartir con ustedes y bueno, esperamos que esto por lo menos baje de nivel un poco. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Así lo esperamos todos. Gracias, Marcos Pekel, analista internacional colombiano.